Entonces, comencemos a ver un poco lo que es el procesamiento de la señal de eje. Este es el outline, los temas que vamos a ver ahora: el preprocesamiento de la señal, ICA para limpieza de señal, los artefactos en la señal y el mapeo topográfico. Preprocesamiento, bueno, vamos a ver de que, como ya sabemos, el eje es un instrumento de medición de la actividad eléctrica, de la actividad postsináptica. Y los preparativos de los datos antes del análisis es algo altamente específico para cada estudio. No hay algo así como una especie de directriz universal para todos los casos. Con el preprocesamiento nos vamos a referir a los pasos que se deben seguir para llegar a un punto donde podamos recién hacer un análisis de los datos. Ya, entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es importar los datos de eje al software de trabajo. Este usualmente es MATLAB, Python, Julia, C++ o cualquier otro lenguaje que vayamos a utilizar. Nuestra elección preferida por el momento es Python. Luego se debe aplicar un filtro que nos ayude a transformar la señal. Filtro high pass, pero también tenemos eh, cuatro filtros más usados en la señal de eje, como el low pass, el band pass y el notch pass, además del high pass. Luego tenemos que importar los canales de montaje. Este es un paso muy importante si se planea utilizar un mapeo topográfico. Luego tenemos que ver si es necesario referenciar señales de canales externos a la actividad cerebral. Por ejemplo, SG, que es la actividad cardíaca, o EOG, que es la actividad electroocular, y EMG, que es la actividad electromuscular. Luego tenemos que ir a la parte de crear epochs de los eventos importantes. Los epochs son en realidad segmentos de la señal, ¿no? Entonces cortamos la señal alrededor de eventos importantes, como por ejemplo estímulos visuales o estímulos auditivos, o la respuesta que da, digamos, una persona durante un experimento. Y así podemos enfocar el análisis de datos a eventos que son más relevantes. Luego podemos sustraer la línea base del estímulo, es decir, tomamos el promedio del potencial de voltaje de cada electrodo, 200 milisegundos previos a la aparición del estímulo o la respuesta, y sustraemos ese promedio del resto del tiempo para asegurarnos de que la señal esté en la misma escala. Luego podemos ajustar los valores de los marcadores, ¿no? Los marcadores son los que nos indican cuándo suceden los eventos importantes en la señal. Pueden ser respuestas, pueden ser estímulos, etcétera, ¿no? Son como las etiquetas, digamos, de cada uno de estos eventos. Luego pasamos al rechazo de intentos. Es un proceso que se puede realizar manualmente o por medio de algún algoritmo. Hay posiciones encontradas al respecto, hay gente que prefiere hacerlo de forma manual, hay gente que prefiere hacerlo de forma automática, porque es algo más objetivo de repente, pero básicamente hay que evaluarlo cada vez, ¿no? Esta parte en realidad consiste en observar cada uno de los intentos y indicar cuáles son los que tienen datos malos para ser excluidos y cuáles son los datos con los que nos quedamos, digamos, para el análisis. Luego está el marcar electrodos malos. Podemos marcar electrodos que de repente hayan estado mal posicionados o que no contengan mucha información en la señal. Y luego está el referenciar los canales de EEG. Para la recolección de datos usualmente los referenciamos a algún electrodo en el cuero cabelludo. Puede ser el canal CZ, el que está al medio, en la parte superior. O uno de los mastoides, ¿no? Que es esta parte que se encuentra detrás de la oreja. Y otra opción también es el promedio de los canales. Entonces, esto es algo específico de cada estudio y hay que tener mucho cuidado. Usualmente lo más recomendado es que si en un dominio, digamos, en algo que tiene que ver con componentes visuales, la mayor parte de los papers reportan canal de referencia, por decir, el mastoide o el promedio de todos los canales, seguir esa misma ruta. Y por último, para el preprocesado podemos aplicar lo que es un ICA, ¿no? Un algoritmo de análisis de componentes independientes, que lo vamos a ver un poco más a profundidad ahora, ¿no? Entonces, ICA, Independent Component Analysis.
El ICA básicamente es un método de procesamiento de señales que sirve para separar fuentes independientes que están mezcladas linealmente en múltiples sensores. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a intentar mezclar dos fuentes diferentes. Tenemos la fuente A y la fuente B. La fuente A que está arriba y la fuente B que está aquí abajo en el gráfico. Eh, Vamos a mezclarlos linealmente aquí en esta segunda parte de la gráfica. Por ejemplo, la que está arriba es en realidad A menos el doble de B. Y la que está aquí abajo es A más B, pero multiplicado por algún factor. Así podemos ver este tipo de distorsiones, digamos. Cuando introducimos la señal por un algoritmo ICA, en este caso que es el Fast ICA, una implementación específica de este algoritmo, podemos recuperar lo que es la activación original de A y B, que lo vemos aquí en esta tercera columna, ¿no? Entonces el algoritmo, eh, eh, vemos que se recuperó una señal similar a la fuente original, pero no se recuperó la amplitud exacta, ¿no? Lo mismo pasa en la señal de abajo, es decir, se nota el periodo de estas señales es bastante similar, es mucho más lento que el periodo de la señal A. Y bueno, vemos que se ha intentado como que recuperar la fuente original, es bastante robusto para ciertos grados de ruido. Y en teoría es importante de que el ICA solamente puede extraer fuentes que son combinadas linealmente, ¿no? Es decir, que estas señales solamente se suman, digamos. Hay ciertas desventajas. Por ejemplo, el ICA solamente puede separar fuentes mixtas linealmente, lo que hablábamos. Y dado que ICA separa las fuentes maximizando su no gaussianidad, las fuentes gaussianas perfectas no se pueden separar. Incluso cuando las fuentes no son independientes, ICA encuentra un espacio en el que son máximamente independientes. Entonces es algo a tomar en cuenta. Aunque no estén mezcladas linealmente, y aunque no haya, digamos, fuentes separables, ICA siempre va a encontrar un espacio en el que va a separar algo, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de estudio, hay que tomar en cuenta estos parámetros para utilizar un algoritmo tipo ICA, ¿no? Vamos a ver un poco los artefactos comunes en la señal. Bueno, aquí tenemos una serie de tiempo de dos tipos de canales. Si vemos las líneas negras, son señales de electroencefalografía y las líneas azules son señales de magnetoencefalografía que se han tomado al mismo tiempo en un mismo sujeto. Es muy importante tener datos limpios y de hecho es una de las partes más importantes para poder trabajar con cualquier tipo de análisis posterior. Este tópico de la limpieza de datos es obviamente un tópico muy extenso y las estrategias que tomamos para limpiar van a variar mucho, digamos, dependiendo del hardware con el que contamos y el tipo de experimento, digamos, que estamos llevando a cabo. Esta es una guía de pasos, obviamente relativamente simple. Y bueno, siempre tenemos que empezar por inspeccionar visualmente la señal, ¿no? Y así podemos empezar a detectar segmentos o trials, digamos, del experimento que tengan mucho ruido. Ah, ya tenemos identificadas que hay dos tipos de señales con las que hemos trabajado, magnetoencefalografía y electroencefalografía. Y aquí ya podemos ver algunas partes que contienen artefactos, digamos, ¿no? Si vemos estos picos que se replican, digamos, en todas las señales, se asemejan mucho a los picos de electrocardiograma. Y también aquí tenemos así un par de ruidos que se asimilan, por ejemplo, a la electroculografía. Aquí en las señales negras tenemos, por ejemplo, estos movimientos, estos picos igual bastante pronunciados. Es muy probable que se deban a algún tipo de movimiento. Y bueno, y en realidad un artefacto es eso, ¿no? Son datos no interpretables. No sabemos realmente a qué se deben, pero obviamente no se deben a la actividad cerebral. Eh, Aquí, por ejemplo, este otro pico es muy probable de que el sujeto, la persona que haya estado en el experimento, se haya movido de una forma bastante brusca, lo que ha provocado un movimiento en toda la señal. Es por eso que también es muy importante. Aquí hay otra, probablemente sea un parpadeo, una contaminación de otra fuente. Es muy importante hacerlo de forma muy cuidadosa y así nos vamos a ahorrar tiempo luego. Es mejor hacerlo una vez y hacerlo bien.
Veamos un poco qué es el mapeo topográfico. Los mapas topográficos muestran la distribución espacial de la actividad de los potenciales de voltaje. Y bueno, para interpretarlos, tenemos que imaginarnos que estamos viendo una cabeza desde encima, ¿no? Aquí tenemos la nariz, aquí tenemos la oreja izquierda, la oreja derecha, y cada uno de estos puntos corresponde a la posición aproximada de los electrodos en el cuero cabelludo. Bueno, si se fijan, hay colores incluso en los lugares donde no hay electrodos, ¿no? Estos colores están dibujados en realidad en base a una técnica que se llama interpolación. Asumimos de que la actividad de un electrodo con su vecino cambia suavemente, ¿no? Y es muy importante tener esto en cuenta, porque en realidad estos colores que vemos entre electrodos no son datos reales, ¿no? No son datos de verdad, son solamente interpolaciones. Si quieren, podemos hacer una especie de guess, digamos, de adivinanza sobre qué actividad estaba ocurriendo en el momento de estos mapas topográficos. Por ejemplo, en el de la izquierda, lo más probable es que haya sido actividad electrooculográfica, ¿no? El movimiento ocular produce cambios de voltaje con el voltaje negativo contralateral a la orientación de los ojos. Entonces, es decir, aquí está el voltaje positivo y aquí está el negativo. Es probable de que la persona haya estado viendo aquí, hacia la derecha, ¿no? Entonces, al mover sus ojos, provoca un cambio de voltaje contralateral a la orientación de sus ojos, ¿no? En este otro gráfico, tenemos hiperactividad en el hemisferio izquierdo y hipoactividad en el hemisferio derecho. Es probable de que la persona haya estado moviendo su brazo derecho, ¿no? Como hay un control contralateral en el cerebro, la mayor parte de las estructuras del hemisferio izquierdo controlan el lado derecho y lo mismo del derecho al lado izquierdo. Es probable de que esta persona haya estado moviendo su brazo o pierna izquierda en este momento. Aquí a la izquierda tenemos una gráfica un poco más difícil de interpretar, pero que a la vez es un poco más precisa. Estamos viendo cada punto de un tono de color diferente dependiendo de la actividad. Esta gráfica es un poco más difícil de interpretar y es por eso también que recurrimos a este tipo de interpolaciones, ¿no? Para facilitar un poco más la inspección visual. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de esto, ¿no? Que es otro gráfico en realidad de 2 dimensiones con valores interpolados. Y aquí a la derecha tenemos una representación 3D, que obviamente se ve más realista, pero hay una desventaja clara. Solamente podemos ver un lado de la cabeza a la vez. Estos se llaman headplots, estos se llaman topoplots, ¿no? Si queremos ver lo que está pasando del otro hemisferio de este headplot, podemos utilizar dos, ¿no? Uno del hemisferio izquierdo y uno del hemisferio derecho. Que también es posible, ¿no? Pero al final del día son los topoplots como este que está al medio los que van a resultarnos más útiles porque podemos ver toda la información en una sola imagen. Suelen ser más descriptivos. Estos están bien más para una presentación o una conferencia. Ya habíamos visto un poco de la posición de los montajes, pero vamos a recordarlo igual de nuevo. Tenemos convenciones sobre los nombres de cada electrodo. Y utilizando una mezcla de letras y números nos podemos organizar correctamente. En esta gráfica, por ejemplo, se muestran las posiciones del estándar internacional 1020. Aquí tenemos las letras, ¿no? Que representan, cada una en realidad hace referencia al lóbulo sobre el que está. Frontal, temporal, occipital, parietal, central. Y los números, los números pares siempre se colocan a la derecha. Y los números impares siempre se colocan a la izquierda. Igual aquí tenemos el Nation, es donde está la nariz, Indian es donde está la nuca, oreja izquierda, oreja derecha. Y aquí tienen un gráfico, digamos, para entender mejor dónde está la relación entre las posiciones. Eso sería todo. Muchas gracias.